Estás escuchando En Contexto, y en las noticias de esta semana se detecta una fuga masiva que expone la información de 20 millones de personas. La ciberseguridad es un tema importante de considerar, hoy más que nunca. Y finalmente, entrevistamos a Alejandro Lastra de Conecta para hablar sobre la nueva ley FinTech en México que entró en vigor el 25 de septiembre, y cómo están actuando algunas startups alrededor de ella. Yo soy César Miramontes, y es momento de ponerte en contexto. César, ¿cómo estás? Yo, muy bien, listo para hablar de noticias interesantes. ¿Y qué tal la nueva oficinita? Nos estamos mudando por acá, ¿cómo la ves? Yo la verdad estoy muy cómodo, pero creo que también tiene que ver con que el resto del equipo todavía no se mueve, ¿verdad? Sí, estamos ahorita divididos, pero pronto los tendremos por acá. Bueno, oye, me gustaría aprovechar aquí, como la vez pasada, para hacer un paréntesis, mencionar a aquellas personas que nos respondieron, que realmente nos enviaron su feedback, sus comentarios. Este espacio es para un pequeño shout out, un reconocimiento, ¿no? Les agradecemos. César, ¿tú tienes los nombres específicos? Sí los tengo. Sí, de hecho, justamente en estos anuncios parroquiales, número 1, gracias a Eric, a los dos Erics que nos escribieron, a Zachary y a Juan, que fueron los que se tomaron el tiempo de escribirnos como lo pedimos en el programa pasado. De verdad, su retroalimentación sí la tomamos en cuenta y como les contestamos en el correo, estamos trabajando para adecuarnos a que la calidad sea a la altura de sus expectativas, ¿no? Y qué bueno que nos hicieron notar lo de las S, porque yo ya le había dicho a César y no me había hecho caso, entonces meter presión siempre es bueno. Lo agradezco. Otro anuncio parroquial es que recuerden que todo nuestro contenido está en el blog de contexto.com. Contexto básicamente se escribe contxto.com. Si quieren entrar o indagar un poquito más a la información que nosotros tocamos aquí. ¿Y me falta otro anuncio? No, todo, creo que es todo. Pasemos a las noticias. Pasemos a las noticias. ¿Con quién quieres comenzar? ¿Con Conecta o con Ecuador? Creo que podríamos ir calentando y asentando un poco todo hablando de Ecuador, ¿no? Creo que sí, incluso se terminan ligando de cierta manera, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue la noticia en Ecuador? Pues resulta que existe VPN Mentor, y VPN Mentor se encarga de hacer estas revisiones. Bueno, VPN Mentor es un VPN en primer lugar. Ajá. VPN, un Virtual Private Network, básicamente esta red, en español, red virtual privada que te permite tener acceso a Internet, digamos, de manera más discreta, de manera privada. Uh-huh. Entonces, tu red conectada no es la misma que el resto de las personas que están usando tu red Wi-Fi. Y obviamente, pues ellos se encargan de hacer lo que ibas a comentar. Justamente, el revisar la seguridad de la información de una manera ética. No es el andar viendo a ver qué información me robo, sino yo detecto un error, lo reporto y evito que suceda la catástrofe que puede suceder, uh-huh. Que es lo que acabamos de descubrir que sucedió en Ecuador. Porque resulta que encontraron en Miami un servidor de Amazon que estaba uh-huh. desprotegido y daba acceso a información muy crítica de los habitantes de Ecuador. Muy sensible, ¿no? Muy sensible, gracias. No sé por qué dije crítica, pero muy sensible. Y pues obviamente hicieron el reporte, lo notificaron, la información era de Novastrat. Sí, bueno, Novastrat es esta empresa de consultoría ecuatoriana. Es una empresa boutique. Realmente ellos se dedicaban a la consultoría de datos y por alguna razón tenían acceso a información demasiado privilegiada, ¿no? Esto incluía información personal, contacto de los habitantes de Ecuador, información de bancos, información relacionada a sus posesiones vehiculares, ¿no? Había información de las mismas cédulas, que es como el número de seguro social. Ajá. De los americanos, que es súper privada esa información, ¿no? Había información bancaria, había información de cuánto tienen en sus cuentas de banco, si tienen créditos, qué tipo de créditos tienen. Había información incluso de vehículos, ¿no? Todo. Y lo peligroso aquí es que tienen esta información de 20 millones de personas.
estuvieron expuestas en esta base de datos. Y lo interesante es que la población de Ecuador son solo 16 millones de personas. Esto significa que tenían información de personas que ya habían fallecido incluso, ¿no? A tal grado llegaba la fuga. Y no, es difícil de creer. Sí, no es como que alguien se haya robado la información. VPN Mentor se dio cuenta que estaba toda esta información, incluso apareció información del señor Assange. Sí. Había información del famoso señor Assange, o como otros lo conocen, el creador de Wikileaks. Esto porque estaba en la embajada de Ecuador en Londres, ¿no? Exacto, ¿no? Y es información muy delicada y es información que realmente no debería estar disponible. Y es lo curioso, ¿no? Que esta empresa, Novastrat, no debería de tener esa información. Me estabas comentando que tiene como 3 años aproximadamente. La empresa tiene 3 años operando nada más y empezó con creo que $3,000. Entonces no es como que era una corporación enorme. Uh-huh. Pero lo interesante es, no se sabe la razón por las que tenían acceso a esta información. Al parecer las especulaciones dicen, y obviamente el reporte emitido por el gobierno, porque se tuvo que pronunciar, dice que es por la relación que tenían los directivos de esta empresa con la administración pasada de Ecuador. Es decir, que tuvieron acceso a esta data por el gobierno pasado. Obviamente no sabemos, yo no me quiero meter en esas cosas, no quiero especular más allá, pero eso es lo que lo que está diciendo el gobierno actual, ¿no? Nada más para aclarar toda esta información, porque tienen información de cuentas bancarias y todo esto, pues realmente había información del Banco de Ecuador, había información de incluso un distribuidor vehicular, ¿no? Entonces, aquí ya entra la cuestión de la ciberseguridad, que realmente necesitas tener tus datos protegidos, porque estamos en plena migración de lo análogo a lo digital, ¿no? O sea, ya no puedes confiarte de cualquier cosa, no puedes decir, ay, porque tengo preguntas secretas, ya estoy súper protegido, ¿no? Ahorita, como startup que tienes todo respaldado digitalmente, cualquier persona que tenga acceso a tus contraseñas puede robarte la información de la misma empresa y pues secuestrar tu información, ¿no? Y no solo como startup, como persona, como individuo, creo que es fundamental que las personas empiecen a tomar en seria consideración este tema, ¿no? O sea, ya no solo es la seguridad física, ya es tu seguridad, tu presencia virtual también lo que está generando pues muchas cosas buenas, pero posibles puntos de ataque también contra tu persona. Entonces, tener un solo password que usas en todas tus redes sociales y que por lo general es 1, 2, 3, 4, 5 o QWERTY, pues no funciona. Ya tienes que empezar a ver justamente por VPNs, incluso administradores de passwords, que creas un solo password realmente muy difícil de adivinar y ahí es donde tú administras los passwords de diferentes cuentas, sacrificando menos y poniendo menos en riesgo toda tu información, ¿no? Entonces estas prácticas ya tienen que comenzar a suceder. No, y es la importancia de la ciberseguridad que de pronto como que no le damos ese valor, pero deja tú que secuestren la información de tu empresa, ¿no? Que tengas que pagar en bitcoins para que te desencripten tu disco duro, realmente el que te roben la información de los clientes, porque esto que acaba de pasar en Ecuador, digo, si a mí me llega el correo de que soy tu tía de Ecuador, por supuesto que no lo voy a abrir, ¿verdad? Porque teniendo acceso a información tan sensible como lo es los familiares, los papás, las direcciones, incluso las placas de los vehículos, pues realmente es súper sencillo el hacer que quien reciba un correo malicioso abra la información si le justifican que tiene relación con ellos, ¿no? Sí, lo que tú me comentabas hace un par de días antes los ataques eran quizá un poco menos sofisticados, ¿no? O sea, alguien te trataba de contactar en frío para que abrieras el correo y pues no siempre caías. Pero si ahora ya saben quién es primo de quién es tu hermano, basta con que te envíen un correo a tu correo personal que ya tienen, diciendo que son tu hermano, ¿sí? Y pidiendo por una cantidad de dinero porque quizá estás en problemas o cualquier otra cosa. Ese tipo de cosas ya son muy delicadas. Y por lo mismo, el gobierno de Ecuador está tratando de implementar medidas más serias para evitar que se use esta información. Hay que aclarar, no sabemos si realmente terminó en manos de, como tú los conoces, tú los mencionas, bandidos digitales.
pero no se sabe si terminaron en manos de hackers o no, porque la información no fue robada, simplemente estaba descubierta, desprotegida, sin un password en este servidor de Miami. Hazme el favor, sin un password. Sin un password, es increíble, pero no se sabe quién tiene acceso a esta información, ya se cerró la fuga. No se sabe si alguien tuvo acceso a toda esta información. VPN Mentor hizo su labor, lo detectó, lo reportó, se arregló. Pero no se sabe si mientras en lo que VPN Mentor detectaba, reportaba y arreglaba, pues si alguien más tuvo acceso a toda esta información, Claro. ¿no? Y como tú comentas, sí, la manera de contactar en frío era el típico, ay, soy tu tío nigeriano, millonario y necesito que me ayudes a mover mi dinero a tu país, ¿no? Y pues estoy encantado, ¿no? Pero ahorita, como lo dices, si mandan información concreta de los familiares, pues sí se pone sensible, ¿no? Y si es necesario, yo considero el darle prioridad en todo tipo de negocios, el darle prioridad a la seguridad de la información, ¿no? Claro. O algún tipo de instancia que pueda regular todo este tipo de situaciones. ¿Tú qué opinas? Sí. El gobierno de Ecuador está implementando medidas preventivas para que no se pueda proceder con el uso de esta información, para que, si bien pudo haber terminado en manos de alguien que va a hacer mal uso de ella, de alguna forma las políticas y la legislación puedan todavía ejercer un poco de presión o de pushback para que no se use esta información de manera equivocada. Y sí, ¿no? Se requieren de tomar medidas. Lamentablemente Ecuador lo hace, o las instancias gubernamentales de Ecuador lo hacen a partir de un evento que ya sucedió, pero pues realmente todo el mundo debería empezar a tomar decisiones al respecto. O hablando de Latinoamérica, que se empiecen a prevenir este tipo de situaciones, como ya lo tuvo que hacer Ecuador a partir de esta situación. Sí. Hablando de regular instancias gubernamentales, no, más bien, de instancias gubernamentales que regulan este tipo de situaciones a las que, ¿cuál es tu frase? La regulación viene después de la innovación. La regulación siempre tiene que alcanzar los nuevos productos, los nuevos proyectos, ¿no? Porque no pueden ver por todo lo que va a existir. Si no, el gobierno sería el emprendedor, el gobierno sería el mejor emprendedor del mundo, ¿no? Pero no, siempre se innova y luego el gobierno viene a cubrir ese espacio que existe en la legislación. Y ahí es donde entra la ley FinTech, porque siempre hemos mencionado... En México. Gracias, en México. Porque siempre hemos mencionado que en Latinoamérica el pan de todos los días, ya lo vamos a dejar de decir, prometo que este es el último episodio que lo decimos, FinTech es el pan de todos los días, ¿no? Siempre da de qué hablar. Y pues en México sale la famosa ley FinTech. ¿Quieres platicarnos un poquito más de la ley FinTech? Sí quiero, y además es un tema bastante extenso. A ver, vamos primero tratando de poner un poco el terreno y platicando, valga la redundancia, del contexto, de la situación, de la ley. La ley FinTech regula no a la industria FinTech como tal en general, sino a dos particulares verticales, que son empresas de pagos, sistemas de pagos y empresas de financiamiento colectivo, el famoso crowdfunding, ¿no? Lo que está tratando de hacer esta ley es consolidar el mercado y ofrecer mejores opciones para los consumidores, para los inversionistas, y digamos que ya formalizar lo que antes era una industria de garage, ¿no? Uh-huh. Antes tú podías sentarte, programar y decir, ya soy una fintech, listo, a vender. Bueno, está tratando de hacer un mercado mucho más seguro, y obviamente lo va a lograr en el sentido en el que va a haber menos participantes, va a haber menos fintechs en general, porque no todas van a poder cumplir con los requisitos que realmente son muy estrictos y hasta aprensivos, ¿no? No todos los participantes van a poder cumplir con lo mismo, se van a elevar muchísimo las barreras de entrada y por lo tanto no todos van a poder jugar el juego, ¿no? Sí, entonces, vamos a establecer tantito antes de entrar en las consecuencias de la ley, porque esta ley lo que pide o lo que demanda es como tener respaldado, es tener respaldado para tú operar como fintech, tienes que tener reservas. Sí, gracias. Tienes que tener reservas de
Creo que los números, bueno, a ver, tú tienes los números exactos, ¿no? Pero son como 500,000 UDIs. Que se traducen a $150,000. Sí, para aquellos que no son mexicanos, UDIs es una unidad económica que replica la inflación mexicana. Entonces, el gobierno le está pidiendo a las fintechs que tengan en reservas de capital, en un colchoncito, digamos, como que tengan este patrimonio para cualquier eventualidad, que tengan hasta 500,000 UDIs o $150,000 en activos fijos o en efectivo. Entonces, obviamente muchísimas startups no van a poder cumplir con estos requisitos. Es complicado. Porque como startup, o sea, el mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, si bien estamos viendo, no quiero adentrarme a la cuestión de que está cayendo muchísimo dinero a las startups en América Latina, pero como startup, pues realmente ese dinero está bien difícil conseguirlo, ¿no? Y no solo las reservas. Tienes que tener ciertos roles específicos que te va a pedir la ley de gobierno corporativo, procesos de antilavado de dinero, auditorías frecuentes, otros requisitos que piden, y estos costos se van sumando y obviamente las startups que están batallando por levantar capital van a tener que tomar en cuenta también esto, que es capital ilíquido, que se va a usar simplemente para cumplir con la ley, para poder operar, ¿no? Y o sea, de por sí, el emprender, sabemos que es impresionantemente extenuante. Para cumplir con los requisitos mínimos para poder operar, pues realmente el agregar este respaldo, pues todavía lo complica un poquito más, que Claro. creo que lo comentas en el artículo, que van a empezar a adquirirse entre una y otra startup para que cubren el mismo segmento. Yo creo que vamos a ver eso, mucho más consolidación de mercado. Muchas se van a morir, pero otras van a ser... Qué ¿sí? fuerte. Pues sí, y otras van a ser compradas por participantes mucho más grandes para, pues obviamente, conseguir más market share. Pero ahí es donde entra la noticia, que es realmente el punto, ¿no? Ajá. Todo esto fue un build-up, una introducción. La noticia como tal es que algunas fintechs están sacándole la vuelta a esta nueva ley fintech. Por ejemplo, PayPal, que decide dejar de permitir que la gente, dejar de guardar o almacenar el dinero con el formato de e-wallet y ya nada más hacer estas transferencias. También, pues estaba girando alrededor la incertidumbre de Conecta, que cancelaba el e-wallet o que si ya no lo iba a sacar. Entonces tuvimos la oportunidad de corroborar con Alejandro Lastra para verificar por qué aplica, por qué no aplica y pues... Sí, clarificar la especulación, ¿no? Clarificar la especulación es la palabra que tenía en la mente, por supuesto. Entonces, ¿te parece si escuchamos la entrevista? Sí, vamos. Ok, perfecto. Primero que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchísimas gracias a ti, César. Muy bien, muchas gracias también. Saludos a todos los que nos escuchan. Así es, Alejandro. Alejandro, ¿nos puedes nada más confirmar tu posición en Conecta? Sí, por supuesto. Yo soy el abogado de la empresa de Grupo Conecta MSADCB, que es comercialmente conocido como Conecta. Muchísimas gracias. En ese caso, pues eres la persona indicada para hablar de cuestiones involucrando la ley, ¿no? Que es esta ley fintech que acaba de salir. Por supuesto. Exacto. Ahora, ¿qué te parece si nos compartes una perspectiva desde Conecta positiva, ¿no? Algo que ustedes digan, ¿sabes qué? Esto sí viene a aportar a la mesa. No, está perfecto. O sea, para empezar, no hay nada más positivo que el hecho de que a través de una regulación ya se esté hablando de un tema que venía pasando, ¿no? La ley FinTech viene a regular 4 modelos de fintechs, valga la redundancia, que son los modelos de crowdfunding, wallets, activos virtuales, que son las criptomonedas básicamente, y todos los modelos novedosos, ¿no? La verdad es que nosotros aplaudimos de sobremanera el hecho de que México esté a la vanguardia, porque cabe destacar que es un país vanguardista en este sentido regulatorio para la ley fintech, y que esté a la vanguardia de subirse a la ola de un movimiento que viene sucediendo ya desde hace mucho, pero que cada vez está más en boga, cada vez está más sólido y cada vez toca a más personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, el simple hecho de que México
se haya subido a esto como Estado y como una política pública para regularlo, creemos que es completamente plausible. Otra cosa que para nosotros es muy positiva es que hubo mucho involucramiento de la sociedad. Para esto, si recordarán o recordaremos, la ley sale justamente en marzo, ¿no? del 2018, pero antes de marzo del 2018 hubo muchísimas pláticas y las empresas fintech estuvieron muy involucradas empujando todos los puntos desde el nivel legislativo y después ya también en el ejecutivo, empujando todos los puntos que querían que estuviera sobre la mesa. Entonces sí es una legislación que escuchó muchísimo a la sociedad, que escuchó a las empresas, que escuchó a las fintechs, que escuchó a los actores que estaban involucrados, van a estar involucrados definitivamente de manera indirecta también los bancos. Entonces, todo el mundo tuvo un lugar en la mesa y hubo una pluralidad de voces muy importante y aplaudimos esto también de sobremanera. Definitivamente, como tú lo mencionas, sí se escuchó las necesidades de las startups. Sin embargo, ¿no sientes que por ahí pueda tener alguna consecuencia negativa basado en la cuestión de que para emprender de por sí hay ciertas limitantes económicas, como hablando de los respaldos? Te refieres, supongo, a los capitales sociales con los que deben de encontrar las empresas para entrar. Correcto. Mira, me parece, yo creo que hay que tomarlo desde varias perspectivas. Si lo tomamos desde una perspectiva 100% de analizar si va a estar en un principio dejando actores fuera de la posibilidad de aplicar y solo nos quedamos con eso, la respuesta es sí. Pareciera que esta ley está dirigida a aquellas startups o ya ni startups, scale-ups, que tienen, entre otras cosas, un capital detrás importante. Pero creo que esto tiene una razón de fondo. Me parece que el regulador, ante la duda, tiene que regular de manera fuerte e irse ablandando en el camino. ¿A qué me refiero con esto? Me parece que es una ley que va a estar flexible en el sentido de que conforme vaya pasando más el tiempo, seguramente irán suavizando algunas cosas en sus reglas de carácter secundario para la inclusión. Es un tema nuevo para el gobierno, es un tema en el que el gobierno apenas se está involucrando de manera regulatoria. Me parece que fue rígido en un principio para asegurarse que las primeras empresas que aplicaron ayer el 25 de septiembre, fueran estas empresas que ante los ojos de la autoridad están muy sólidas y entonces con el paso del tiempo ir abriendo esta barrera para que puedan entrar las demás. ¿Qué factor negativo le encontrarías a la ley o consideras que con lo que me acabas de mencionar realmente estás cubriendo esa zona? Mira, no, la verdad es que hay un factor que yo creo que es un área de oportunidad y es esta ley que llamamos en el argot la ley FinTech. Para mí, de principio, no está bien mencionado decirle ley FinTech, ¿no? Porque la realidad es que el mundo FinTech es mucho más grande que lo que abarca esta ley. Y hacia allá va mi comentario. Esta es una ley de instituciones de tecnología financiera cuadrada para 4 modelos, los que mencionamos al principio, ¿no? Que son los crowdfunding, que son las wallets, que son las criptomonedas y que son los modelos novedosos. Y esto de modelos novedosos también es un poquito vago, ¿no? Creo que la CNBV ha tenido que explicar mucho en foros qué son modelos novedosos. Me parece que un área grande de oportunidad que tiene la ley o que tiene el regulador es que no fue congruente en cuadrar a todas las demás empresas que también son fintechs y que también podrían empezar a estar reguladas. Si el regulador lo que buscaba es que cualquier empresa de tecnología financiera esté bajo la regulación, valga la redundancia, de la autoridad, pues debieron de haber quizá hecho un primer esfuerzo más amplio para meter a todos los modelos, ¿no? Ha causado bastante confusión en el mercado. Las personas hoy se preguntan, ¿por qué esta empresa que yo creí que era fintech no está aplicando? ¿Por qué esta empresa que sí es fintech está fuera? No sé si me explico, creo que causó confusión. Sí, justamente, que era al lado por el que quería entrar del por qué no aplica la ley FinTech para Conecta, ¿no? Exactamente, la ley FinTech aplica para las empresas, para estos 4 modelos que acabamos de mencionar, ¿no? Ahora, hay un tema muy chistoso ahí que es muy, muy técnico, que es el famoso octavo transitorio. La ley FinTech en su apartado octavo transitorio lo que te dice es, a partir de un año después de que salgan las normas de carácter secundario, todas las empresas que hoy en día, 9 de marzo de 2018, ya estén operando bajo cualquiera de estos 4 modelos,
Un año después de que salgan las normas de carácter secundario, van a tener que solicitar el permiso para poder seguir operando. Que las normas de carácter secundario salen en septiembre, el 26 de septiembre de 2018, y a partir del 26 de septiembre de 2018 corre un año para que puedan aplicar para solicitar el permiso para seguir operando bajo cualquiera de estos esquemas. Es decir, pasa todo este año y el día de ayer llega el plazo, llega el término y todas aquellas que ya venían operando del 9 de marzo de 2018 para atrás tienen que solicitar para poder seguir operando. Ahora, todas aquellas empresas que después del 9 de marzo empezaran a operar como cualquiera de estos 4 modelos o que se plantearan la idea de que podría valer la pena, no están sujetas al octavo transitorio. Sin embargo, no pueden operar. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que nosotros hace unos 6 meses hubiéramos dicho queremos sacar una wallet y hubiéramos empezado a hacer nuestros trabajos como wallet, llega nuestras pruebas beta, empezábamos a testear, llega este día 25 de septiembre y nosotros no podríamos operar de ninguna manera hasta que obtuviéramos este permiso. Entonces, Conecta hoy en día es un agregador. Nosotros nos dedicamos a acercar a las personas y acercar a los comercios con las personas y que todas las personas puedan tener acceso a los productos a través de este modelo de agregador, que es un modelo completamente tasado en la normatividad, en las disposiciones de carácter general para los participantes de medios de redes de medios. Nosotros somos uno de estos participantes. Somos supervisados ante la CNBB, pero hasta ahí. Nosotros lo que hacemos no cuadra en ninguno de los supuestos de la ley FinTech. Es por esto que como nosotros no hacemos nada de esto, ni lo estábamos haciendo, bueno, no lo hacemos hoy en día y no lo hacíamos tampoco antes de marzo del 2018, nosotros no tenemos la obligación, y pongo entre comillas la palabra obligación, de aplicar para esta ley. Eso no quiere decir que si el día de mañana nosotros decimos nuestro modelo de negocio, nuestra visión, concuerda con ser, pongamos otra vez una wallet, entonces tendremos que ir ante la CNBB, presentar nuestra solicitud, esperar a que nos otorguen el permiso y a partir de que nos otorgan el permiso, entonces podríamos operar. Okay. Entonces, hoy en día no nos aplica, pero en el momento de que nosotros querramos hacer cualquiera de estos modelos, nos va a aplicar y tendremos que aplicar y nos tendrán que dar el permiso para poder continuar. Ok, perfecto. Ahora, pues ya con esto realmente ya me estás respondiendo la siguiente pregunta que tenía, pero finalmente, y tú lo dices, ¿no? Si en algún momento desean integrarse dentro de estos 4 modelos que solicita esta ley, pues existe por ahí o tienen planeado en próxima, mediana o larga instancia el sacar algún modelo que los integre a esta ley. Si el día de mañana es necesario tener una wallet y que nuestro modelo guarde un saldo, por ejemplo, para para ser una institución de fondo de pago electrónico, lo haremos definitivamente. Si el día de mañana el modelo nos exige convertirnos en alguna otra figura, lo haremos definitivamente. Es difícil de saber porque si en 2 o 3 meses nos damos cuenta que hace sentido ser una wallet, lo vamos a hacer definitivamente, pero esto puede pasar en 6 o en 1, no sabemos todavía. No sabemos el mercado. Definitivamente ahorita nuestro reto sigue siendo ser mejores en lo que ya somos muy buenos, ¿no? No, claro, y me supongo que también es el observar cómo se desarrolla este proceso a partir del 25 de septiembre, como bien lo mencionas, y ver la misma conveniencia, ¿no? Exactamente. Es una ventaja de no estar bajo el octavo transitorio, justamente, es que podemos darnos justamente el lujo de ver desde afuera cómo se está comportando el mercado y aprender en cabeza ajena, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. Así es. Bueno, pues con eso realmente estamos concluyendo la entrevista. Te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, Alejandro, por habernos acompañado. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, muchísimas gracias, César. Una vez más, nada más, pues agradecer a todos los que escuchan este podcast, comentarles que pues, en Conecta siempre estamos abiertos a todo aquello que sea llegar a nuestros principios y pues esperemos que estén sabiendo cada vez más y más y más de nosotros. Y me parece un movimiento estratégico coherente
están decidiendo mantenerse al margen y operar de esta forma, ¿no? Creo que es importante recalcar que muchas personas están muy optimistas en cuanto a la ley FinTech. Muchos dicen, ok, buenísimo, y lo presumen, México, el primer país en tener una ley que regule las FinTechs. Pero las únicas personas de las que yo he escuchado esto son o inversionistas que han invertido en FinTechs, obviamente, porque pues, de alguna forma les da cierta certidumbre. Sí, claro. Y de founders o de algunos emprendedores que ya tienen cierta atracción y es mucho más fácil cumplir con las regulaciones. Pero yo personalmente creo que fue muy temprana la implementación de la ley. Creo que el mercado todavía tiene muchísima área de oportunidad para mejorar y que ahora va a ser prácticamente imposible que una persona con cero capital, pero con una muy buena idea, iniciativa y talento pueda crear algo, ¿no? Ahora va a ser, digamos que pusieron otra barrera para que los bancos y las fintechs que ahorita tienen mucho poder sigan controlando el mercado. ¿Y qué pasa con los nuevos emprendedores? Pues no la van a tener tan fácil. Entonces creo yo que se están frenando mucho el emprendimiento y que desgraciadamente pudimos haber visto iniciativas más interesantes en un futuro. Pero bueno, algo que yo menciono en el artículo es que casi siempre, y como mencionábamos anteriormente, la legislación se tiene que adaptar a la innovación. Entonces, probablemente una idea que salga en el futuro sea tan innovadora que la legislación no la esté regulando, ¿no? Entonces, aunque exista esta ley FinTech, quizá lo siguiente que salga no va a entrar dentro de lo que vemos ahorita. Entonces, hasta eso soy optimista. Creo que la ley FinTech tiene sus pros para consumidores, para inversionistas, para el ecosistema y sus cons, ¿no? También es para los emprendedores que quizá quieren emprender y las personas que quieren emprender y crear algo nuevo. Ahí yo quiero agregar dos cosas, nada más para finalizar con este tema de Conecta, y es que, uno, como tú mencionas, sí pueden haber ideas que se pueden morir por la misma regulación, pero eso es completamente capacidad del emprendedor como tal. Me explico, el saber vender la idea, porque lo estamos mencionando y tenemos, lo mencionamos en el episodio pasado, bueno, en los episodios pasados mencionábamos justamente las mega rondas de inversión que están cayendo, y estas mega rondas de inversión que están cayendo pueden aportar a, por lo menos en FinTech en México, Puede ser. a evitar que se caigan estos barcos, ¿no? Pues sí, puede ser. Digo, especulaciones nada más. De nuevo, hay que ver cómo avanza la adecuación a esta ley FinTech, porque tienes tú los datos, cuántas startups, cuántas FinTechs hay en México. Ah, sí. Creo que en México hay alrededor de 400 startups y de esas 120 deberían entrar en la ley FinTech, pero solo la mitad solicitaron. ¿Dijiste 120? Sí. ¿O 400? 400 fintechs en México, Uh-huh. 120 de esas entrarían dentro de pagos o crowdfunding, o sea, okay. solo esas dos verticales que tendrían que aplicar a la ley fintech. Tendrían que solicitar constituirse como ITF y creo que la mitad nada más hizo la solicitud. Uh-huh. Esos son los datos que yo tengo. Igual sería bueno checarlo, pero... No, sí, y a eso iba, ¿no? Hay que ver qué consecuencias va a haber. Si ya me están diciendo, hey, te regulas o luego vemos qué te sucede, pues la mitad dijo, ok, yo no me arriesgo, y la otra mitad, yo puedo hacerlo por otro lado. Uh-huh. Ok, entonces, con esto, ¿hay algo que quieras agregar? Me hubiera gustado platicar de más noticias, pero creo que realmente estas dos noticias son bastante polémicas y dan mucho de qué hablar. Hay bastante carnita, ¿no? Habitualmente hablamos de levantamientos de capital, o por lo menos es lo que más nos ha dado de qué platicar con las megarondas que platicamos. Digo, se acaba de romper de nuevo la ronda semilla más grande de América Latina. Pero no des todavía ese... No lo des entender, ese va para el siguiente podcast. Ese va para el siguiente podcast. Que bueno, ya está en el blog, ¿no? Ya lo pueden leer. Pues. Ya está en el blog, exactamente ahí iba, en contexto.com. Pueden encontrar todo lo que hablamos aquí, más adicionales noticias de alto impacto en América Latina, en cuestión de tecnología, emprendimiento y capital de riesgo. Buen comercial, me gustó. Sí, por supuesto.
Adicional, pues recuerden que me pueden escribir a mi correo, cesar@contexto.com, contexto va sin la E y se escribe CONTXTO, para hacernos sus comentarios. Si ya resolvimos lo de las heces, por favor. Sí. Digo, no tienen que escribirme gracias por resolver lo de las heces, ese es mi trabajo, pero sí recuerden que estamos completamente abiertos a escuchar su retroalimentación. Las personas que nos escribieron la semana pasada lo pueden ver, que nos tomamos el tiempo de contestar. Correcto. Y con eso hemos cubierto las noticias más importantes de esta semana. Yo soy César Miramontes. Yo soy Víctor Cortés. Y ahora sí estás En contexto.